Bueno, les habla Alejandro Rísquez. Nuevamente estamos en el curso, en el diplomado de medicina tropical. Tengo el privilegio de estar con ustedes dándole la segunda parte de la epidemiología y control de las enfermedades transmisibles. Ya en clase anterior hablamos sobre los principios de la epidemiología y la vigilancia epidemiológica. Ahorita vamos a hablar sobre epidemias en cursos, sus determinantes y control de las transmisibles, dándoles una referencia importante para su revisión. ¿Cuál es la situación actual de las transmisibles? Las enfermedades infectocontagiosas transmisibles han sido históricamente un motivo de investigación, de persecución y de indudablemente consternación social de manera muy importante. Tenemos muchos ejemplos de estas enfermedades en las cuales lo característico es que ya desde tiempos muy remotos ya los egipcios mostraban claros efectos de las enfermedades transmisibles. Vemos cómo aparecen imágenes donde claramente se veían problemas y secuelas de la poliomielitis. En muchos papiros aparecen ya la enfermedad del paludismo, de la malaria, como estaba descrito en forma endemoepidémica. Las enfermedades de transmisión sexual reconocidas así como la sífilis no solamente generaron enormes epidemias, sino que fueron creando persecución, estigma social que hasta el momento han durado así. Tenemos aquí imágenes sobre el niño enfermo, la persona recluida, la persona que requiere atención, los más vulnerables, y tenemos que siempre se asocia las enfermedades transmisibles, epidémicas, pandémicas a la miseria humana. Las enfermedades epidémicas generan no solamente un contagio de la infección, sino del miedo, una impresión colectiva muy importante, requieren medidas que generan aislamiento, estigmatización y que han sido reconocidas durante epidemias anteriores. Aquí tenemos en el siglo XVII el típico traje que se parece a una máscara que estamos utilizando actualmente, o imágenes tan terroríficas como podrían ser una niña infectada por viruela. Esta niña fue en el año 1973. El impacto de estas epidemias ha afectado el siglo pasado de manera muy importante, en el siglo XX, y vemos que una de las más características más importantes por su impacto desde el punto de vista de la magnitud en casos y muertes fue la epidemia de la influenza, que afectó con tres grandes epidemias en el siglo pasado. La más importante fue la que ocurrió hace 100 años, que es la conocida como gripe española H1N1, que ocasionó entre 20 y 40 millones de muertes a escala global. Pero hay un efecto muy importante que se llama la vacunación. Desde el año 1978-80 se instalaron un programa ampliado de inmunizaciones a escala global que ha demostrado un éxito gigantesco. Hemos controlado más de 15 enfermedades y que se han logrado prácticamente reducir, ¿verdad?, sus dimensiones desde el punto de vista de casos y frecuencias a números que hoy en día serían considerados realmente mínimos en comparación a los efectos devastadores que ocurrieron en un pasado muy reciente. Un ejemplo puede ser el ejemplo del sarampión, que actualmente realmente tiene números muy bajos a pesar de que reemergió nuevamente en la América Latina. Aquí tenemos la globalización de las epidemias, fenómeno global. Hoy en día, con el transporte marítimo, tanto de cargas y personas, tan inmenso, el transporte aéreo hace que la globalización sea un fenómeno no solamente de la intercomunicación, sino de la comunicación real entre las personas. Esto motivó a que durante el siglo que estamos viviendo, el siglo XXI, ese reglamento sanitario internacional se logró consolidar y aparece un reglamento que obliga prácticamente a todos los países a denunciar situaciones irregulares en cuanto a muchas enfermedades transmisibles, que es la que nos aboca el día de hoy. Dentro de los brotes y epidemias que han ocurrido durante este siglo, fíjense que ya han ocurrido, primero ocurrió una que de suma importancia, la influenza pandémica del H1N1,
California 2009, la cual estamos todavía teniendo brotes epidémicos, a pesar de que han pasado ya 11 años. Un ejemplo que les quiero poner es que dentro de la vacuna de la influenza que se renueva cada año y que aparecen 4 tipos de grupos, vemos como el H1N1 pandémico 2009 California sigue apareciendo durante los últimos años, porque los seguimientos de laboratorio muestran que se encuentra todavía afectando buena parte de los brotes que ocurren a escala global. También tenemos eventos importantes que vienen ocurriendo como el SARS, el MERS, el ébola, el HIV-Sida, que tenemos la buena noticia que pareciera que estamos en fase de meseta o fase de descenso a escala global. El cólera, que ha seguido arreciando de manera importante, este siglo arreció de manera importante en el Caribe a nuestra hermana República de Haití. El sarampión, que fue eliminado titularmente y lamentablemente reaparece 2 años después, porque tenemos problemas con el tema de las coberturas vacunales. Enfermedades como el meningococo producen brotes interesantes, el paludismo, que sigue siendo una de las epidemias más importantes, el dengue, el chikungunya, el zika, enfermedades de estas últimas 4 características de ser transmitidas por vectores. Recientemente también reaparece la difteria de manera importante en toda Latinoamérica a través de una falla en la cobertura vacunal, y ahorita más reciente la enfermedad de COVID-19, la enfermedad vírica aguda, que estamos todavía en pleno proceso de entender y conocer. Lo que ya sí sabemos es que esta pandemia se acerca a muchas pandemias que han ocurrido en el mundo previamente, no solamente por su morbimortalidad, la letalidad, que estamos todavía intentando entenderla en su justa magnitud, sino por el impacto que ha tenido sobre el sistema de salud en cuanto a hospitalizaciones, uso de recursos, nuevas tecnologías, unidades de cuidados intermedios e intensivos, que han rebasado la capacidad incluso de países que contaban con sistemas sanitarios, sistemas de asistencia médica de muy elevado nivel. Entonces, ¿qué es importante de esto? Que reconocer una epidemia a tiempo puede permitir disminuir olas epidémicas de magnitudes impredecibles que pudieran en un momento dado realmente no solamente diezmar la población general, sino que además generar un desorden y un caos de magnitudes no racionales. Por eso es que se han declarado varias pandemias durante este siglo, y vemos cómo de una manera u otra se ha podido controlar, aunque esta nueva pandemia nos ha generado indudablemente muchísimas consternaciones desde el punto de vista social y económico. Ya desde el año 2017, la Organización Panamericana de Salud, evaluando la situación de los problemas críticos de salud y enfermedades emergentes, resaltaba cuáles eran los factores que generaban estas infecciones. Y aparecen que las fronteras geopolíticas son amplias, existe un intenso comercio de bienes y productos, por ejemplo, Venezuela con Colombia, pero hay una pobreza y una desigualdad en la población muy importante, hay grandes núcleos urbanos y todavía quedan importantes regiones rurales con enfermedades endémicas interesantes que pueden en un momento dado saltar a lechos urbanos. Ejemplo muy claro que vamos a vivir ahorita y que estamos viviendo es el riesgo de una epidemia de fiebre amarilla. Y luego tenemos la falta y problemas con los servicios básicos, el saneamiento ambiental, la biodiversidad y el contacto intenso del hombre con los animales salvajes, nuevos nichos ecológicos, una urbanización acelerada y un cambio climático que está creando consternación en la manera en que ocurre el clima de forma habitual, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, etcétera. Unos sistemas de salud no necesariamente preparados. El ejemplo muy triste es el ejemplo de nuestro país, que sabemos que ha sufrido una crisis muy dramática que ya tiene alrededor de 5 años que ocurre, y han venido ocurriendo desplazamientos humanos y una migración muy activa. Esto estaba predicho ya desde el año 2017 dentro de los factores de riesgo, y que vimos cómo desde el 2017 hasta el año 2021 han emigrado por lo menos más de 3,5 millones de venezolanos han salido
por las causas políticas y causas de la crisis económica que nos afecta. Y nos recordaban en ese mismo año que más del 61% de todos los microbios patógenos en el ser humano son zoonosis y que son responsables del 75% de las enfermedades infecciosas. Y aquí aparece nuevamente una, que es la pandemia que estamos en este momento padeciendo, la infección por el SARS-CoV-2, que es una zoonosis claramente, y viene de los murciélagos, y aunque no sabemos cuál ha sido el animal intermediario. Ellos presentaron un documento que les recomiendo que se llama el Marco Sostenible Integrado para la eliminación de una serie de enfermedades transmisibles en la región de las Américas que son prioritarias, y el hecho de que en el 2020-2021 tengamos el nuevo fenómeno del COVID que ha trastocado todos los programas. Tenemos que siguen existiendo las enfermedades de infecciones de transmisión sexual, sífilis, gonorrea, las infecciones por el VIH, la tuberculosis, el paludismo, muchas enfermedades prevenibles mediante la vacunación, las hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas desatendidas, muchas de ellas que van a ser tratadas durante nuestro diplomado de enfermedades tropicales y que han sido enfermedades, muchas de ellas decretadas ya para estar en vías de eliminación y que tenemos que conocer, entre ellas filariasis linfática, oncocercosis, esquistosomiasis, enfermedad de Chagas, lepra y tracoma, que yo espero que este curso realmente les permita a ustedes profundizar sobre estas enfermedades desatendidas que están en la mira de poder lograr su erradicación si logramos este cometido. Hay 4 dimensiones dentro de la eliminación de la carga de enfermedades transmisibles. Tenemos que lograr la no transmisión ni directa ni indirecta, que logra que no haya más muertes, no más casos y que no generen más discapacidad, que sea prevenida, corregida, limitada o minimizada. Estos son dentro de ese marco conceptual importante de lectura que debemos hacer todos para entender cómo vamos a abordar estos problemas. Otro tema ya conocido por los médicos es la historia natural de la enfermedad. Tenemos que conocer que dentro de los niveles de prevención podemos actuar a nivel prepatogénico, a nivel patogénico, dentro de lo que llamamos la subclínica y la clínica. Y tenemos que conocer que todas las enfermedades llegan a un periodo de recuperación, a un periodo donde pueden quedar portadores, pueden quedar estados crónicos, puede llegar a secuelas, incapacidad e inclusive llegar a la muerte. Tenemos que conocer esta historia natural y yo creo que el COVID-19 nos ha permitido estudiar un poco sobre esto. Todavía estamos conociendo cómo va a ser el comportamiento final, porque fíjense que todavía tenemos grandes dudas con respecto a la infección subaguda, la infección más crónica o las secuelas que puede dejar una infección del SARS-CoV-2 con todo lo que implica para la población mundial. Esta tríada epidemiológica hablaremos que son los determinantes de la salud. Tenemos otras áreas importantes como es la expresión clínica. Vemos cómo la epidemiología ha permitido conocer de manera rápida a través de el recuento claro de los signos clínicos cómo se comporta. Y aquí tenemos un ejemplo con la infección del sarampión. Tenemos que conocer cuál es el periodo de incubación, cuáles son los programas que nos permiten identificar y alertar, cuál es el periodo, en este caso, fructífero claro de la infección. Por ejemplo, en el caso de COVID, podríamos hablar que hay unos signos que nos invitan a pensar de manera clara en estos momentos sobre COVID-19, como pueden ser, ¿verdad?, la falta de olfato o la falta de gusto. Y luego tenemos que conocer cuál es ese periodo de convalecencia y las complicaciones ulteriores que estamos viendo, que están ocurriendo después de la fase aguda de la infección. Estamos reconociendo cuáles son esos periodos de incubación, cómo es la seroepidemiología, cómo es el comportamiento genómico, cómo es el comportamiento de la enfermedad desde el punto de vista del laboratorio. Tenemos entonces cómo han aparecido una serie de recursos diagnósticos que por fin se están estableciendo de manera definitiva, pero que indudablemente en el transcurso de los últimos meses hemos venido aprendiendo de manera importante y esperemos que contemos con estos recursos para el buen uso y con reconocimiento de la infección. En el caso de un ejemplo tradicional, la historia natural de la infección por VPH o el virus del papiloma humano, vemos cómo la primoinfección por el virus del papiloma humano
puede pasar a ser una infección persistente, puede pasar a una neoplasia intracelular localizada y que puede conducir posteriormente a lo que llamamos el cáncer de cuello uterino o cáncer cervical. Vemos entonces que muchas de estas lesiones pueden desaparecer y pueden ser depuradas. Sin embargo, varias de ellas están ya relacionadas claramente con el cáncer de cuello uterino, que es una enfermedad, en este caso, inmunoprevenible con la vacuna. Los determinantes de las infecciones tienen mucho que ver con todo lo que llamamos los determinantes sociales y ambientales. Las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales del país pueden determinar lo que está ocurriendo. En el caso venezolano es un caso muy dramático. Estamos viviendo una crisis humanitaria que repercute sobre todas las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales que estamos viviendo, con desplazamiento importante de personas, migración importante, desplazamiento de gente dentro de todo el país, y el no desplazamiento al no contar con los recursos, como veremos más adelante cuando revisemos la visión en COVID con respecto a la pandemia de COVID. En este caso, causalidad, vamos a lo tradicional, a lo más conocido, que nos hace un esquema mucho más sencillo. Estamos entrando en la interrelación entre lo que llamamos el huésped susceptible bajo un medio ambiente apropiado con un agente infeccioso que es indispensable para poder reconocer esa infección, porque se trata de una infección transmisible. Así vemos esta interrelación. Puede haber una interrelación entre la gente y el huésped de diferentes maneras. Hay relaciones simbióticas. Tenemos toda la flora bacteriana, en la flora intestinal, la cual comparte y forma parte de nuestro vivir. El comensalismo, hay algunos que pueden vivir y en un momento dado podrían pasar a ser parásitos, o los saprófitos que viven dentro de nuestro organismo porque viven dentro de partes en descomposición, por ejemplo, la Entamoeba coli intestinal, o eventos o agentes que pueden ser oportunistas, que viven cuando mantenemos un equilibrio y que en un momento dado baja el nivel de las defensas y puede ocurrir, ¿verdad?, una infección, como la reactivación del virus de la varicela zoster, que nos produce la famosa culebrilla o el herpes zóster. Tenemos los agentes causales más importantes, se pueden clasificar de acuerdo a sus características morfológicas. No voy a entrar en este detalle, por todos conocidos. Se trata de una bacteria, de un virus, de un hongo o de un parásito. De todas tienen y han producido pandemias importantes en este siglo. Recordar los 4 postulados de Koch que nos hablan sobre cómo determinar una enfermedad infecciosa. Siempre, para poder hablar de una enfermedad infecciosa, por eso que el diagnóstico confirmatorio es esencial, tiene que aparecer el microorganismo. Y tenemos otros que tenemos que revisar con cuidado. En el caso, por ejemplo, de los tipos de virus del papiloma humano, sabemos que hay muchos de ellos que simplemente producen enfermedades leves, benignas, como en piel, verrugas en manos y pies, y algunos que producen lesiones en la mucosa genital, considerados algunos benignos y otros malignos. Malignos entendidos como la potencialidad de poder generar enfermedad cancerígena. Y aquí tenemos entonces la aparición de estos importantes tipos. En los efectos del agente causal sobre el huésped, eso lo estamos viviendo ahorita. ¿Cuál es el nivel de contagiosidad o de transmisión que tiene ese agente infeccioso? ¿Cuál es su capacidad de multiplicarse en el tejido, de ser infectivo? ¿Cuál es la capacidad que tiene de producir lesión, producir enfermedad? ¿Cuál es la capacidad de ser grave o intensa esa enfermedad? ¿Y cuál es la capacidad que tenemos de poder reaccionar y de producir inmunidad ante eso? Todo esto estamos ahorita viviéndolo con el SARS-CoV-2, y vemos que han aparecido diferentes hipótesis, y a medida que los estudios van avanzando, tenemos mejor evidencia que nos permiten conocer esto, y vemos que han aparecido variantes del virus que están reaccionando y produciendo diferentes reacciones en la comunidad internacional. Tenemos algunas variantes del virus que son de interés para la salud pública, para conocer y estudiar, y tenemos algunos que ya se convierten en preocupación porque son virus que pueden ser
más altamente contagiosos, más altamente infectivos, más patogénicos y más virulentos, y pueden también alterar la respuesta frente a las vacunas. Entonces vemos que tenemos esta patología, esta nueva variante Delta que está generando esto, complicando aún más la pandemia que vivimos del SARS-CoV-2. La cadena epidemiológica es fundamental en el estudio de las enfermedades transmisibles. Contamos con esta secuencia que debe ser entendida y comprendida por todos los médicos que tratamos estas infecciones. Hay algunas cadenas epidemiológicas realmente complejas con enfermedades muy frecuentes y comunes endémicas en nuestro país, como es la enfermedad de Chagas. Vimos como la enfermedad de Chagas tradicionalmente era transmitida por un vector. Ahora que está controlada, hemos aparecido nuevas formas de transmisión a través de los brotes por transmisión oral, que vemos son capaces de producir los últimos grandes brotes epidémicos que hemos tenido en el país desde el año 2007, que se han venido reconociendo. Entonces, las formas de transmisión, la manera en que el ciclo del animal, de la gente pasa a través de los vectores, de los animales reservorios, puede transformar y debe ser comprendido dentro de las enfermedades de transmisión infecciosa. Las medidas de control dependen de los 3 puntos críticos de la cadena epidemiológica. Esos 3 puntos críticos son la fuente de la infección, la vía de transmisión y el hospedero susceptible. Y ahí les dejo claramente cuáles son esas medidas. Hay que revisarlas permanentemente y estas van mejorando a medida que conocemos más sobre las medidas de control y sobre la cadena epidemiológica. Aquí tenemos uno de los temas más importantes. ¿Quién es la fuente de infección? ¿Cuántos días antes? ¿Cuánto tiempo dura? Y quiénes quedan de portadores o no de esa infección. Tenemos la forma de transmisión. Esto ha sido enormemente discutido con la infección SARS-CoV-2, producida por el virus SARS-CoV-2, que produce la enfermedad de COVID-19. Vemos que tenemos la transmisión directa, tenemos también la transmisión aérea, que finalmente ha sido reconocida como también una fuente importante, especialmente en lugares confinados. ¿Cómo ha sido el contacto? ¿Cuáles son las diferentes formas que tienen? Infecciones de transmisión sexual, infecciones por transfusiones, infecciones por medida de alimentos o agua contaminada, que tienen mucho que ver con el control del saneamiento ambiental. La transmisión aérea, no quiero hablar de que estas son las infecciones de más dificultad porque realmente son de muy rápido transmisión y de alta contagiosidad por la capacidad que tenemos de esparcir esas microgotas, hoy en día nebulizar prácticamente con partículas virales o partículas infecciosas las áreas donde estamos. Las personas y las puertas de recepción de los agentes infecciosos es importante, y tenemos también cuáles son los huéspedes, qué sistema afecta, cuál es la fisiopatología. Finalmente comprendemos un poco mejor la fisiopatología de un virus tan importante como es la pandemia que está ocurriendo ahorita. Es un virus que puede afectar, ¿verdad?, tanto el sistema respiratorio como el sistema cardiovascular, y en eso estamos todavía luchando por entender mejor para que la acción médica pueda actuar de una forma mucho más certera. La presentación comunitaria de estas enfermedades puede ser, hay enfermedades de transmisión que pueden aparecer de manera esporádica, hay infecciones que aparecen de manera endémica, hay infecciones que aparecen de manera epidémica, endemoepidémica. En este caso veremos más adelante, como tenemos el caso del dengue, una enfermedad endemoepidémica en el país, y las infecciones pandémicas, que cuando hay retraso en su declaración, disminuye la capacidad que tenemos de poder coartar esa epidemia a tiempo. Aquí tenemos temas de endemicidad y cero prevalencia, alta, intermedia y baja, y esto va a depender indudablemente de la capacidad de transmisión de los grupos etarios, y aquí vemos cómo se han presentado dificultades ahorita en poder abordar el tema de inicio de clase o no inicio de clase por la transmisión o capacidad de transmisión que tengan los niños de la infección causada por el SARS-CoV-2 causante del COVID-19.
Tenemos el ejemplo de la endemicidad por hepatitis A, alta endemicidad, endemicidad intermedia y baja endemicidad, de acuerdo a los grupos etarios que aborda y ataca. Los curvas endémicas, cuál ha sido el comportamiento. Veremos más adelante la actual. Tenemos epidemias que pueden tener un origen común, pero exposiciones intermitentes y producen epidemias cortas. Tenemos algunas que tienen una fuente común con una exposición continua, y mientras no se elimine esa exposición, se va a mantener esa curva epidémica. Y hay algunas que son como las intoxicaciones alimentarias, que producen una infección o una curva epidémica muy puntual. Y tenemos algunas otras que son de transmisión de ser humano a humano y que pueden producir infecciones con curvas endémicas propagadas en el tiempo. Aquí tienen el dengue. El dengue, por ejemplo, en nuestro país, Venezuela, se reconfirma en el año 1990, pero vemos cómo a partir del año 2000 realmente se ha convertido en una zona endemoepidémica de altas dimensiones que ha afectado de manera importante a todo el país. Tenemos infecciones como la influenza, que en países de 4 estaciones vemos como claramente se identifica con ondas epidémicas que ocurren en los meses de frío, donde la gente se concentra más. Y aquí en este caso vemos cómo la influenza 2019 H1N1 ocurrió de una manera mucho más elevada que en años anteriores y se catalogó en su momento como una enfermedad pandémica a escala global. Que ya vivimos eso, los que tenemos más años trabajando en esto, y vimos cómo esa pandemia duró aproximadamente 14 a 18 meses antes de volver a considerarse pospandémica. No quiere decir que la H1N1 pandémica California 2009 ha pasado, sino que ahorita se presenta en forma de pequeños brotes y existe la posibilidad de poder usted protegerse y proteger a toda su comunidad con mejores coberturas vacunales de la vacuna influenza anual estacional. Aquí está el principio de la inmunidad en grupo, inmunidad del huésped, y vemos cómo a medida que las poblaciones son más susceptibles pueden sufrir epidemias de alta magnitud en corto tiempo, mientras que las comunidades que están protegidas, inmunizadas o que ya han sufrido epidemias previas, vemos que sufren, pero sufren con menor intensidad por el menor número de personas afectadas. Aquí tenemos 2 enfermedades que han reemergido en nuestro país, la difteria y el sarampión. La difteria estuvo con casos hasta el año 1992 y vimos cómo pasamos un periodo muy largo hasta el 2016 que reaparece nuevamente, y esta enfermedad es una enfermedad reemergente. Y la explicación fue muy sencilla. Encontramos que las coberturas vacunales contra la difteria habían caído por la vacuna de Penta, que estaba alcanzando niveles muy bajos en todo el país. Tenemos epidemias más complejas, como la epidemia del virus Zika por vectores. Vemos que esta epidemia causó 3 epidemias realmente: una enfermedad aguda, una enfermedad por el síndrome de Guillain-Barré asociado a su fase aguda, y una epidemia de microcefalia que fue detectada en la mayoría de los países del mundo. Y vemos entonces aquí cómo Venezuela tuvo su epidemia de Guillain-Barré, una epidemia de enfermedad aguda y una epidemia no declarada, pero que estaba ahí, que era con las mujeres embarazadas que probablemente tuvieron varios Zika congénitos que no han sido reportados en el país. No puedo dejar de cerrar recordándoles la importancia de los determinantes sociales. Tenemos este nuevo informe que nos presenta la Universidad Católica junto a otras universidades, el informe de ENCOVID, durante la pandemia, y presenta datos que son fundamentales. Nos permite ver que las condiciones de vida venezolanas se han deteriorado de forma muy dramática. La crisis económica ha llevado a que un 95% de la población venezolana sea considerada pobre. Hay cambios demográficos muy importantes. La pandemia COVID-19 se ha mantenido, entre comillas, de baja intensidad, no solamente por un subregistro de falta de diagnóstico, sino también porque hay una inamovilidad
en la población debido a el tema de la gasolina. Hay una asociación, una correlación con el tema de la gasolina y con la falta de transporte. Y por supuesto una pérdida de la institucionalidad. El caso de la migración es harto conocido en todo el mundo. El número de migrantes venezolanos ha sido muy importante. Se habla de 5.8 millones de venezolanos que han salido del país y que no regresaron, un intento de regreso y volvieron a salir. Luego tenemos un aumento de la mortalidad infantil que ha retrocedido aproximadamente 25 años y una pérdida de la expectativa de vida de al menos 3 años. En cuanto a la inseguridad alimentaria, condición fundamental de los determinantes sociales del ser humano, de las condiciones en que tú puedes enfrentar una infección, vemos que la inseguridad alimentaria severa afecta en este momento casi al 25% de la población y la inseguridad moderada y la inseguridad leve afectan aproximadamente a mucho más del 70% de la población. Una población mal alimentada es mucho más susceptible al tradicional ciclo vicioso, falta de alimentación, falta de salud y continuamos así. La epidemia de COVID-19 no ha cesado. Estamos ahorita prácticamente en la 5ª onda epidémica a escala global, si lo vemos como números globales, pero sabemos que cada una de las regiones está comportando de maneras diferentes. Vamos directamente a nuestro país. En nuestro país el número de casos acumulados ha venido aumentando de manera importante. Frente a los vecinos nos encontramos una situación de muy baja intensidad. Sin embargo, claramente la tendencia oficial, que pareciera reflejar la tendencia de un subregistro potencial importante, nos muestra cómo o estamos entrando en una 3ª ola epidémica o simplemente nos mantenemos en una 2ª ola epidémica que recrudece con un número de casos muy importante. Esta onda epidémica está desde el mes de abril, por lo tanto invito a todos los que nos acompañan a que reconozcan que la epidemia está más intensa que nunca y se mantiene muy activa en todo el país y en estos momentos bajo la nueva complicación de la variante Delta que mencionamos, que forma parte del agente causal que complica una vez más este comportamiento de la epidemia en el mundo y en Venezuela. Así que bueno, no puedo cerrar sino recomendándoles estas definiciones técnicas de la OPS. Estos documentos son esenciales para realmente poder manejar la esencia de la epidemiología como inteligencia en salud pública que nos permite no solamente la detección de los problemas, su abordaje correcto, su control y su futuro prevención. Entonces, los invito a todos a revisar estos libros, son de libre acceso. La síntesis, puedo cerrar, que como parte de la epidemiología de las enfermedades transmisibles e infecciosas, tenemos que reconocer que todas las infecciones tienen periodos de incubación preclínicos, prodrómicos y clínicos fundamentales para entender cómo vamos a identificar los casos sospechosos, el diagnóstico de confirmatorio o de descarte. Ese impacto comunitario de las enfermedades puede ser esporádico, endémico, epidémico, endemo-epidémico o pandémico. Los agentes causales siempre tenemos que reconocer cuál es el tipo y todos estos tipos de agentes causales pueden causar epidemias y han causado incluso pandemias. La interacción de ese organismo, cómo es con el huésped, cómo puede pasar de diferentes condiciones y por último, los efectos de la contagiosidad, la infectividad, la patogenia, la virulencia y la inmunicidad que pueden causar los diferentes agentes. No puedo cerrar sin hablar sobre la academia epidemiológica, cómo debemos abordar tanto la fuente de infección, el mecanismo de transmisión y cómo vamos a abordar el huésped sano y susceptible, sin dejar de recordarles que las infecciones nosocomiales conocidas tradicionalmente, infecciones hospitalarias, requieren una atención especial por sus características y por el enorme peso que están teniendo sobre la mortalidad general, una carga que tenemos que empezar a estudiar de una manera mucho más importante. Ahorita, en esta epidemia de COVID-19, que se ha aprendido a tratar los pacientes de manera ambulatoria, la gente solamente debe ir al hospital cuando sea estrictamente requerido. Y vamos a ver cuál ha sido el impacto sobre las infecciones adquiridas en el hospital y vamos a ver si realmente ha habido una mejora de estas condiciones. Y por último, hablar siempre
del mecanismo de control cuando vemos la cadena epidemiológica en sus fases críticas. La fuente de infección, su mecanismo de transmisión o vía de transmisión, y el huésped cuando son huéspedes susceptibles. Con esto cierro, espero haber llenado las expectativas y nuevamente muy agradecido al comité que organizó este diplomado, el segundo diplomado en el cual participo, y desde el Departamento de Medicina Preventiva y Social de nuestra Escuela Luis Raseri, Facultad de Medicina, estamos con los brazos abiertos a seguir colaborando. Les habló Alejandro Rísquez. Muchísimas gracias por su atención.